Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señoras diputadas. Buenos días, señores diputados. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la sala. Buenos días a los medios de comunicación y buenos días a todas aquellas personas que a través de los medios van a seguir este debate. El año pasado, el día 16 de abril, concretamente, estábamos aquí mismo para celebrar también este debate de política general. Un mes después, Ceuta vivía uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Cerca de 12.000 personas sorteaban la frontera, llegaban a nuestra ciudad sin saber muy bien cuál era su destino, embargaban en la atmósfera de nuestra ciudad de inquietud, de angustia, de incertidumbre y la justificada sensación de estar al borde del abismo. Uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente porque no se trataba de un incidente fronterizo y migratorio al uso de los que habíamos conocido con anterioridad. Esta vez se trataba claramente de desestabilizar Ceuta, de utilizar a nuestra ciudad como mecanismo de presión a España y de presión a Europa. Por tanto, un momento crítico, un momento difícil. Y en ese momento tan difícil, el pueblo de Ceuta dio una lección. Sacó a relucir sus mejores cualidades, dio un ejemplo al resto de España y al resto del mundo de entereza, de madurez y de serenidad. Y yo creo que en el plano institucional también se hizo lo debido. Se hizo lo debido porque desde el primer momento se contó al resto de España lo que aquí estaba ocurriendo, sin paliativos y llamando a las cosas por su nombre. Se apeló a la tranquilidad de los ciudadanos y se demandó auxilio y socorro a quien podía prestarlo. Y al mismo tiempo se eligió el camino de la unidad, de la lealtad institucional, de la responsabilidad y del sentido de Estado. La crónica de aquellos días reflejará, sin ninguna duda, que todos los grupos de esta Asamblea, con una sola excepción, firmamos una declaración institucional en la que se ponía claramente de manifiesto que Ceuta es parte integrante, esencial e inseparable de España. El presidente del Gobierno, en su condición de tal, se presentó en Ceuta el mismo día 18 para confirmar el compromiso del Estado en la defensa de nuestra integridad y de nuestra soberanía. Las instancias europeas reaccionaron como nunca, poniendo de manifiesto de una manera explícita y categórica que esta es una frontera de Europa. Al mismo tiempo se hizo un despliegue espectacular por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de nuestro ejército en la frontera y en todo Ceuta para garantizar la seguridad de los ceutíes, para evitar que pudieran seguir llegando más personas y para, no conviene olvidarlo, socorrer a quien necesitaba socorro. Unas imágenes que también dieron la vuelta al mundo y que pusieron de manifiesto lo mejor de nuestra gente, lo mejor de nuestros policías, lo mejor de nuestros militares. Y también, es justo reconocerlo, los servicios de protección civil y de emergencia de la ciudad tuvieron un comportamiento ejemplar. Con pocos medios y en un tiempo récord, llevaron a cabo una labor de acogida y de asistencia humanitaria muy difícil, muy exigente, titánica, diría yo. Por tanto, se respondió desde la unidad, se respondió desde la responsabilidad, desde el sentido de Estado. Pero no bastaba con parar el golpe que se paró. También era necesario
hacer todo lo posible por volver a la normalidad y hacer todo lo necesario por restablecer la confianza, sin duda alguna perjudicada como consecuencia de aquel episodio. Desde el primer momento se entendió que volver a la normalidad significaba que salieran de Ceuta todas las personas que habían llegado de manera masiva e irregular aquellos fatídicos e inolvidables días. Y para eso, en colaboración con el Gobierno de la Nación, con la Administración General del Estado, se pusieron en marcha distintos mecanismos. Han pasado 11 meses desde entonces y hoy podemos decir que la práctica totalidad de los adultos que en aquel momento llegaron han salido de Ceuta y que han salido de Ceuta también el 80% de los menores no acompañados que aquellos fatídicos días llegaron. Y para restablecer la confianza, también de común acuerdo con el Gobierno de la Nación, se pusieron en marcha una serie de actuaciones y de mecanismos que creo que han cumplido una función eficaz a los fines pretendidos. Me estoy refiriendo concretamente a la incorporación de Ceuta a la Estrategia de Seguridad Nacional de una manera explícita y clara. Me estoy refiriendo al inicio de los trabajos para elaborar el plan integral que esta estrategia nacional contempla. Y me estoy refiriendo a la nueva etapa abierta de relaciones con el país vecino, de relaciones con Marruecos. Un acuerdo que el Gobierno de la ciudad ha valorado de manera positiva y lo decimos sin complejos. De manera positiva porque significa, por una parte, el compromiso de no llevar a cabo acciones unilaterales que puedan perturbar el clima de confianza recíproca al que se aspira. Dicho de otra manera, evitar que vuelvan a producirse episodios como el que vivimos en el mes de mayo. Y, en segundo lugar, porque desde siempre aquí hemos aspirado a una frontera que funcione como tal, como una frontera europea. Y en este acuerdo se reconoce de manera explícita la vocación de caminar en un proceso de normalización de esa frontera. Y nosotros entendemos que la normalización de esa frontera pasa obligatoriamente, para cumplir con el objetivo que hemos dicho, por la eliminación de la excepción a Schengen en cuanto al control de las personas y por el establecimiento de una aduana comercial en cuanto al movimiento de las mercancías. Una antigua aspiración. Salvo que se nos demuestre lo contrario, esta es nuestra apuesta, porque creo que es la manera de perfeccionar los mecanismos para contener la inmigración irregular. Creo que es la manera para lograr que el control en el tránsito de personas se encuentre donde debe, en el Tarajal y no en el puerto, y creo que es el mecanismo para potenciar la actividad comercial y turística. Hay otra cosa que creo que debe de quedar clara en esta Asamblea y en relación con la posición del Gobierno: el acuerdo suscrito en Rabat y la soberanía de Ceuta. Al respecto, quiero dejar claro, como decía, algunas cosas que me parecen relevantes. Una, que la españolidad de Ceuta es innegociable, que la españolidad de Ceuta es irrenunciable y que la españolidad de Ceuta está garantizada por el ordenamiento constitucional y por el Estado, como la de cualquier otra parte del territorio nacional y con independencia de lo que digan o piensen en Marruecos. Y la siguiente cuestión que quiero decir al respecto es que esto mismo lo digo yo, pero también lo dice el Estado, también lo dice el presidente del Gobierno de la Nación y lo dijo en Rabat el mismo día en que se estaba firmando este acuerdo. Por tanto, tranquilidad y confianza para los ceutíes. Por tanto, ningún miedo. Ceuta está garantizada en cuanto a su españolidad, con independencia de cuál sea el color del poder el color político del Gobierno de la Nación. Hay momentos en la vida y también en la política en los que uno tiene que decidir de qué lado se pone. Hay veces en que no caben las medias tintas. Y yo creo que el episodio de mayo al que me estoy refiriendo es uno de esos momentos. Los que vivimos esa noche con intensidad, y creo que casi todos los que estamos aquí los vivimos, no exageramos cuando decimos que teníamos el alma en vilo. Los ciudadanos de Ceuta se quedaron en sus casas al día siguiente, los niños no fueron al colegio, no sabíamos si esto era tarjeta roja o tarjeta amarilla.
Y en ese momento había que elegir entre la unidad o la división, entre la lealtad o la confrontación, entre la responsabilidad o el oportunismo, entre el sentido de Estado o el interés partidista. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí, ante esa situación en la que teníamos el alma en vilo, hicimos lo que teníamos que hacer. Elegimos la unidad, elegimos la lealtad, elegimos la responsabilidad y elegimos el sentido de Estado. Y creo que hicimos bien, porque era lo que le convenía a Ceuta. Y creo que hicimos bien, aunque eso implicara incomprensiones, aunque eso llevara incluso a algunos a convertir ese sentido de la responsabilidad en una clarísima e inaceptable crítica, incluso insultos. Pero no importaba, era lo que los ceutíes necesitaban y demandaban. Hicimos bien y creo que el tiempo nos está dando la razón, porque en este tiempo transcurrido el golpe se paró, como he dicho anteriormente. Desde el punto de vista de la crisis migratoria y humanitaria, se ha vuelto a la normalidad, según lo que acabo de decir, y se han dado pasos importantes en favor de la confianza. A través de las 3 líneas de actuación que me he referido, la Estrategia de Seguridad Nacional, el Plan Integral, la nueva etapa que se abre en las relaciones con Marruecos y otros hechos que en estos meses han ocurrido y que nos deben de alentar a todos, no solamente al Gobierno, a todos. Es importante que esta Asamblea haya conseguido aprobar el Plan General de Ordenación Urbana en este tiempo. Es importante que haya sido bien recibida esa iniciativa por parte de los agentes y los operadores y que hayan mostrado ya muestras de seguir apostando por Ceuta, invirtiendo, creando empleo, creando vida. Es importante también que se haya confirmado que la apuesta que hacíamos por el sector tecnológico y por el digital no era una apuesta infundada. Es importante que se sepa que hay empresarios que quieren venir a Ceuta a invertir, que ya hay más de 30 empresas, que ya hay más de 350 empleos generados. Y es importante que el Estado haya venido a decir que está dispuesto a hacer una inversión de 200 millones de euros para establecer un cordón umbilical entre Ceuta y la península en un recurso tan importante, tan vital, en un suministro tan esencial como es el suministro eléctrico. Apuesta por el futuro de Ceuta, apuesta por el bienestar de los ceutíes. Y eso lo debemos de aplaudir, porque al fin y al cabo no beneficia a ningún partido político en concreto, al fin y al cabo beneficia a Ceuta y a su futuro. Por tanto, el tiempo nos ha dado la razón de que elegimos el camino adecuado, aun cuando también debo decir que la obra no está terminada, que estamos apostando por el futuro de Ceuta, pero queda mucha tarea por delante y lo mismo que estamos diciendo que nos parece bien la normalización de la frontera, que nos parece bien que se mantengan unas buenas relaciones basadas en el respeto y la colaboración con el país vecino. Si no se consigue la normalización de la frontera, si no se consigue esos objetivos, también lo criticaremos con la misma firmeza que hoy lo estamos valorando de manera positiva. Y quiero decir que este es el camino, apostar por Ceuta. Quiero decir que Ceuta es una cuestión de Estado, pero no porque esto sea una manera de calificar situaciones excepcionales, sino porque la vulnerabilidad, las debilidades, las amenazas, los riesgos, las exigencias requieren de acciones de Estado, de acciones de todos, al margen de colores políticos. Y por eso también, con toda serenidad, pero también con toda firmeza, nunca vamos a desertar de los 3 pilares que para nosotros son determinantes a la hora de transmitir confianza y seguridad en el futuro de Ceuta. El primero ya lo he dicho antes, los ceutíes pueden estar tranquilos. La españolidad de Ceuta no depende de que gobierne en España un determinado partido político. La españolidad de Ceuta está garantizada por el ordenamiento constitucional y está garantizada por el Estado. La segunda consideración, y también muy importante, el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, recen como recen o se llamen como se llamen. Y la tercera cuestión, no sin complejos, con toda la certidumbre
con todo el valor que nos da la condición de nuestro pueblo, de nuestra gente. Podemos decir que nuestro pueblo y nuestra gente materializan de manera anónima, cotidiana y espontánea la realización efectiva de los pilares de nuestra Constitución y del acervo fundacional de la Unión Europea. Ceuta es un ejemplo de lo que significa vivir en convivencia al amparo de la Constitución y al amparo de los fundamentos fundacionales de la Unión Europea. Y lo debemos decir con orgullo, porque no es mérito de ninguno de nosotros, es mérito de los ceutíes. El episodio de mayo, pero no ha sido lo único que ha ocurrido en estos 12 meses. También la pandemia nos ha seguido azotando y debo de referirme a ella. Y debo de referirme a ella, en primer lugar, para mostrar nuestro recuerdo emocionado a las víctimas del virus, a las víctimas mortales del virus. También para manifestar una vez más nuestra condolencia a sus familiares y a sus amigos. Y también, por supuesto, para reconocer una vez más la categoría de los profesionales que han dado lo mejor de sí mismos para luchar contra el virus y siguen luchando. Esta Administración se le confirmó el carácter autonómico con motivo de la pandemia y fuimos autoridad competente delegada. Había dudas de si esto no era una exigencia demasiado fuerte para poder aceptarla con nuestro músculo. Había dudas acerca de si íbamos a ser capaces de responder a la exigencia. No lo hicimos los políticos, lo hicieron los funcionarios de esta casa, lo hicieron los profesionales, lo hicieron los técnicos, pero lo hicieron bien y hay que reconocerlo. No lo hicimos solos, lo hicimos todos juntos, una vez más. Y no solamente nosotros, sino también contando con los agentes económicos y sociales. Fue otra prueba de respuesta unitaria, de respuesta de compromiso, de sentido de Estado. Pero es verdad que lo hicimos bien, porque esta Administración, a pesar de no tener músculo, pues ha sido capaz de administrar cerca de 150.000 vacunas. Esta Administración, a pesar de ser una Administración pequeña, ha sido capaz de realizar cerca de 85.000 pruebas de test de antígenos. Esta Administración, a pesar de sus limitadas capacidades, ha sido capaz de hacerle el rastreo a más de 50.000 ciudadanos de Ceuta. Por tanto, muchas gracias a los profesionales y muchas gracias a todos los que secundaron la posibilidad de que esto se pudiera llevar a cabo. Y esta Administración, a pesar de sus limitaciones, fue capaz de poner en marcha uno de los planes más pioneros y más ambiciosos de apoyo a la pequeña y mediana empresa, al tejido productivo local, con el Ceuta Resiste, el Ceuta Resiste Más y otras líneas de ayuda. Se han invertido cerca de 37 millones de euros. Hemos conseguido movilizar recursos por valor de 97 millones de euros y se han atendido a más de 4.000 ayudas en el ámbito del mundo empresarial, de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos de Ceuta, de los trabajadores sometidos a ERTE, de los trabajadores del sector del transporte urbano. Con nuestro pequeño músculo, pero a la altura de las circunstancias, demostrando que cuando nos otorgaron el carácter autonómico, lo hicieron sabiendo que éramos capaces de dar respuesta a estas exigencias. La pandemia, por tanto, ha seguido marcando estos 12 meses. Pero es verdad que la actualidad manda y por tanto, en base a esa actualidad, creo que en este pleno del debate del Estado de la ciudad tenemos obligatoriamente que referirnos al dramático episodio vivido en nuestra ciudad el día 15 de este mismo mes y a todos los hechos que luego sucedieron a este dramático acontecimiento. Yo lo hago desde la responsabilidad y lo hago para poner de manifiesto algunas cosas que también creo que deben de quedar claras. La primera, para lamentar profundamente el asesinato de este joven ceutí. Y la segunda, para condenar el asesinato y condenar todo lo que luego ocurrió. Que no quepa la menor duda. Lamentamos y condenamos lo ocurrido en nuestra ciudad a partir de este fatídico día 15 de este mes.
Y al mismo tiempo también quiero poner de manifiesto que compartimos y comprendemos la inquietud de los ciudadanos de Ceuta, de nuestros vecinos, y que además compartimos su exigencia a las administraciones de que se solucione este grave problema. Es un derecho que les asiste y que nosotros compartimos. Y en tercer lugar también queremos decir que estamos implicados e involucrados, que el Gobierno de la ciudad no se va a escudar en un ámbito competencial para decir que este no es nuestro problema. Es un problema de los ceutíes y, por tanto, es nuestro problema. ¿Cómo entendemos nosotros esa implicación y esa involucración? Pues la entendemos hoy como la hemos entendido siempre, con independencia de cualquiera que sea o de cualquiera que haya sido el color político del Gobierno de la nación. Unas veces ha gobernado el Partido Popular, otras veces ha gobernado el Partido Socialista, pero nosotros siempre hemos mantenido la misma postura. Una postura que consiste básicamente, primero, y porque tenemos motivos, en respaldar y apoyar a nuestros policías, en respaldar y apoyar porque tenemos unos magníficos policías, porque están haciendo una extraordinaria labor de presencia en nuestras calles, de descubrir, de investigar, de detener a los criminales, a quienes están cometiendo estos actos. Una magnífica labor, por tanto, que nos hace ser optimistas de cara al desenlace de esta cuestión. El problema existe, pero tenemos unos magníficos profesionales al frente de la seguridad de Ceuta que estoy convencido que ganarán esta batalla. Y también la implicación consiste en demandar a quien puede y debe el refuerzo de medios y de capacidades como estamos realizando. Y de actuar unidos desde la responsabilidad. Este problema solamente se puede afrontar con la unidad, con la responsabilidad, con la colaboración ciudadana, con el respaldo y el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad y con no hacer política de este tema, con no tratar de sacar ventaja partidista en un asunto de tanta trascendencia. Y vuelvo al episodio de mayo, porque creo que es necesario. Antes lo he dicho, se paró el golpe, se ha vuelto a la normalidad en lo que a la crisis migratoria se refiere. Se han dado pasos para garantizar y recuperar la confianza en el futuro de Ceuta, pero la tarea no está terminada. Yo estoy convencido de que Ceuta saldrá adelante. Estoy convencido porque Ceuta, después de todo lo que ha pasado, sigue en pie. Y porque Ceuta está hecha de carácter, de condición, de valores característicos de nuestro pueblo y que si en algo destacan es en su capacidad para resistir, en su capacidad para sortear las dificultades, en su capacidad para reinventarse, para no tirar la toalla. Y estoy convencido de que eso volverá a ocurrir. También estoy convencido de que se saldrá adelante porque hemos demostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental, porque no estamos solos y porque son muchas las fortalezas que tiene esta ciudad para salir adelante. Pero no va a ser fácil, no es una tarea fácil. Yo creo que es cuestión de empeñarse todos a una en tratar de sacar adelante una serie de prioridades que creo que son determinantes para el porvenir de Ceuta. Yo no pretendo esta mañana ser exhaustivo porque creo que sería una osadía por mi parte, pero sí me voy a permitir apuntar algunas líneas estratégicas que considero absolutamente imprescindibles. Creo que necesitamos una Administración General del Estado más presente y vigorosa en las áreas de seguridad, de defensa, de justicia, de educación, de sanidad, de servicios sociales, de políticas activas de empleo y de vivienda, lo que debe de traer consigo más medios y dotaciones, mejores equipamientos y las revisiones normativas que sean necesarias para hacer atractivo el destino de Ceuta y para favorecer el arraigo de la población. Creo que es necesario
el tránsito a un modelo productivo más sólido y estable, basado en sectores con posibilidades de crecimiento y creación de empleo. Un objetivo que debe venir apoyado por la divulgación y mejora de los incentivos fiscales, la ampliación sustancial de la oferta de formación profesional, la disponibilidad de suelo, la puesta en marcha de proyectos considerados tractores, la atracción y fidelización del talento y el fomento del emprendimiento. Creo que es necesario la integración en la Unión Aduanera, manteniendo los aspectos fundamentales del vigente régimen fiscal especial. Creo que es necesario el reconocimiento por la Unión Aduanera de un tratamiento equiparable al de las regiones ultraperiféricas. Creo que es necesario el funcionamiento de la frontera en lo que concierne al control de la circulación del tránsito de personas y mercancías a través, respectivamente, como antes he dicho, de la eliminación de la excepción a Schengen y del establecimiento de la aduana comercial. Creo que es necesario la culminación de los proyectos en curso que tienen por objeto renovar y mejorar las infraestructuras y servicios que son competencia de la ciudad, infraestructuras y servicios urbanos, medioambientales, sociales, culturales, deportivos y de puesta en valor del patrimonio. Creo que es necesario que se confirme y ejecute el proyecto sobre conexión eléctrica con la península a través del cable submarino. Creo que es necesario el abaratamiento de las comunicaciones marítimas y aéreas para residentes y mercancías. Creo que es necesario el refuerzo de los medios para agilizar el otorgamiento de las licencias de obras que se soliciten como consecuencia de la prevista próxima aprobación definitiva del PREGO. Creo que es necesario intensificar los esfuerzos en favor de la inclusión social y la inserción laboral, de conformidad con los principios que inspiran los convenios recientemente suscritos con la Administración General del Estado. Y creo que es necesaria la gestión eficaz de los fondos europeos, tanto de recuperación como estructurales. Todo esto creo que es necesario, todo esto y algo más seguramente, porque la relación no pretende ni puede ser exhaustiva. En cualquier caso, se trata de una tarea muy exigente, de una tarea compleja y difícil. Y al respecto yo quiero decir que solamente se podrá llevar a cabo desde el acuerdo, solamente desde el acuerdo. Y lo digo por experiencia. El acuerdo ha sido la base por la que Ceuta ha alcanzado objetivos e hitos históricos a lo largo de estos últimos años, en el ámbito de nuestra fiscalidad, del régimen económico fiscal especial, en el ámbito de la suficiencia financiera de esta institución, en el ámbito de la renovación de infraestructuras, en el ámbito de nuestro reconocimiento institucional en el conjunto de España y de Europa, avances e hitos históricos que se nos van olvidando porque el tiempo pasa y lo devora todo, pero que no se nos pueden olvidar que han sido a base de acuerdo, de consenso y de entendimiento. El acuerdo ha sido necesario para que pudiéramos afrontar la crisis financiera de 2011-2012 y el acuerdo ha sido absolutamente necesario e imprescindible para que hayamos podido afrontar las tres crisis de esta legislatura: el cierre de la frontera en octubre del 2019 para el paso de mercancías y de turistas, la pandemia y el episodio del mes de mayo. Por tanto, una clarísima apelación al acuerdo. La tarea no es fácil, pero es apasionante, porque se trata de la estabilidad, de la seguridad, de la prosperidad y de la cohesión social de Ceuta. Creo que tenemos la obligación de intentarlo. Creo que tenemos la obligación de intentarlo porque es la consecuencia, la correspondencia del juramento o promesa que aquí empeñamos. Creo que tenemos la obligación de intentarlo por amor a esta tierra y creo que tenemos la obligación de intentarlo por patriotismo con mayúscula, porque servir a Ceuta es, y lo digo sin ninguna duda, una de las mejores formas que conozco de servir y amar a España. Muchas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar.
Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESIF. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo.